El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9, titulado El perfil del cristiano, celebrado el 21 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, pues esta mañana yo estaba realmente muy contento. Estaba yo precisamente meditando un poco sobre la realidad de este estudio y yo le daba muchas gracias a Dios de ser uno de los privilegiados. ¿Cuántas personas hay en esta tierra? Pues serán 7,000 millones o no sé cuántas. ¿Cuántas de esas personas tienen a Cristo en su corazón? Pues estamos reduciendo el número sustancialmente. ¿Cuántas de esas personas que tienen a Cristo en su corazón, que ya es un número más pequeño, han estado siguiendo a Jesús y dedicando su vida para seguirlo a Él? Y realmente le decía yo a mi esposa Karina que me sentía muy feliz, que me sentía yo muy especial de que sea Dios el que a través de sus 35 años, a pesar de mis caídas, a pesar de inconstancias que he tenido, etc., Él ha sido fiel en mantenerme en la palabra de Dios, en mantenerme en el alimento de la palabra y en la aplicación de la palabra para mi vida. ¿Qué hubiera sido de mí si Cristo no hubiera entrado en mi corazón hace 35 años? ¿Qué hubiera sido de mí si, habiendo yo oído de Cristo y supuestamente decir, sí, yo quiero a Cristo, y luego apartarse, pues hubiera sido suicidio? Y me preguntaba también, ¿cómo le hace la gente allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo pueden vivir? ¿Cómo resuelven los problemas diarios de este infierno, de este manicomio en donde realmente estamos viviendo? Manicomio tal que a veces hasta te contamina y tú ya eres también parte de los locos. Bueno, te tienes que poner a leer la Biblia otra vez, pero sí, espérame tantito porque ya me estoy volviendo igual a ellos. Está el mundo realmente al revés y la solución es Cristo. No puedo concebir, me pasó esta semana de una persona que me dijo muchas gracias, no me interesa, yo tengo otra manera diferente de pensar y no sé qué y no sé cuánto. Y yo decía, no puede ser, te están ofreciendo el gran banquete de la vida de parte de Dios y tú dices, no gracias, no puede ser. Sí tienes que estar bastante loco para no tomarlo. Aquí en la palabra de Dios, en esta noche, vamos a ver un pasaje en el capítulo 9, empezando desde el versículo 1, y lo he llamado el perfil de un cristiano. El perfil de un cristiano. Capítulo 9 de Lucas, la palabra de Dios dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle.
Bueno, han sido 35 años caminando con Jesús, 28 de febrero de 1977. Uno quiere hacer toda una fiesta la semana entrante, ¿verdad? Recordar con mucho cariño, con mucha gratitud, ese evento tan espectacular. Esa noche que yo fui a ver a este predicador, porque yo no estaba dispuesto a ir a un estudio, jamás. Yo no me iba a humillar a ir a ver con los cristianos, a ver qué decían y ver qué hacían. Y me invitaron muchas veces, pero yo no quería ir. Pero como tenía tantos problemas, estaba realmente en el fondo, en esos días, estaba muy mal, aunque el mundo decía que yo tenía todo. La verdad es que estaba yo muy mal por dentro. Y entonces sí accedí a través de que mi hermana me insistió y me insistió y me insistió a que yo fuera a ver a este predicador en su casa y platicar un poco con él. Le advertí a mi hermana que yo le iba a decir mis cosas a ese predicador y que a lo mejor no le iban a gustar lo que yo pensaba de Jesús y de toda esa religión, cualquiera que esa fuera. Pero en el fondo yo había visto cambios muy importantes en mi hermana. Ella tenía 6 meses que decía, había recibido a Cristo en su corazón. Y era un cambio espectacular. Ella vivía conmigo y yo conocía todos sus inconstancias y problemas y cuánto. Y de repente un cambio espectacular que ningún psicólogo, ninguna persona de esta tierra podía haber hecho. Era una persona cambiada, me impactaba mucho en medio de los terribles problemas que yo traía. Yo traía 1000 broncas porque era la devaluación de Echeverría y en México, bueno, mi empresa traía, y yo también, de cabeza todo. Y ella me hizo cita. Carlos, ven con él, dile lo que quieras, él aguanta parejo. Y bueno, pues ahí fuimos ese 28 de febrero de 1977 a las 7 de la noche. Soy puntual, llegué bien, y dije, pues no sé, a lo mejor es una casa ahí con focos rojos y, no sé, humo negro, quién sabe qué traerán ahí, ¿verdad? Y llegué con un poco de inquietud, pero no, yo vi una casa muy bonita, una casa normal, allí en la colonia Nápoles, y toqué la puerta y él mismo, esta persona, unos 60 años, muy guapo, muy bien vestido, el pelo ya blanco, me recibió y me apretó la mano y me dijo, Carlos, qué bueno que viniste, pásale por favor. Y yo vi en él un brillo en sus ojos, el mismo brillo que traía mi hermana. Y yo dije, bueno, pues no sé, a lo mejor toman algo. No sé. Yo no sabía qué pensar, pero con mucho calor, con mucho entusiasmo me recibió y me llevó a su despacho y sencillamente abrió la Biblia. Y me dijo, Carlos, realmente es muy sencillo. No tenemos que darle muchas vueltas al asunto. Tú estás muy mal. Y ya le contó mi hermana todas mis broncas. La verdad no le había contado nada. Tú estás muy mal y tu problema se llama pecado. Tú has vivido de la manera que has querido y Dios está arrumbado, no tienes ningún compañerismo con Él cuando tú fuiste diseñado para tener compañerismo con Dios. Y ese es tu problema. Y cuando tú lo resuelvas y hagas las paces con Dios, entonces tú tendrás una vida diferente. Y por una hora Él abrió la Biblia y me estuvo contando, no me acuerdo muy bien todo lo que dijo. Solo me acuerdo de un versículo que él me citó. Claro que me citó varios y cada vez que lo citaba, retumbaba por dentro todo, porque la Biblia, yo nunca la había leído, y realmente me impactaba lo que estaba diciendo él en la Biblia. Y el versículo que él agarró está en Mateo capítulo 11 y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo iba a pelearme con él, decirle mis cosas. La verdad es que muy pronto yo ya tenía otra actitud. Hablaba tan bonito, no quería interrumpirlo. Pero en ese momento sí le dije, ese versículo es el mío. Yo tengo 33 años y soy la persona más cansada de la tierra. Yo ya viví 90, ya tengo 1000 broncas. Entonces dice aquí, venid a mí. Pues ven a Cristo, Carlos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa noche yo invité a Cristo a que entrara a mi corazón.
en la desesperación de mi vida. No lo hice con él porque también mi orgullo tenía, sino que él, después de terminada la reunión, pues yo me fui a mi casa y allí en la recámara, yo solo, mi hermana no estaba, vivía ya conmigo, y no estaba en ese momento para que ya no me fuera a preguntar cosas, pero allí en la recámara yo solo hablé con Dios. Dios, si tú existes, porque yo no sé si existes, yo no sé ni dónde estoy. Si tú existes, yo quiero ese cambio. Yo quiero una vida nueva, yo quiero tener esa fuerza, ese gozo, esa profundidad, esa seguridad que yo veo en estas personas y que yo no tengo. Bueno, yo no sabía que yo estaba hablando con Dios y que Él me estaba escuchando. Esa noche yo recibí a Cristo en mi corazón y mi vida cambió. Y llevo 35 años que no doy crédito a las cosas que Él ha estado haciendo en mi vida. Con mucha paciencia, con mucho amor, recogiéndome de todos mis tropiezos cada rato, pero con gran misericordia Él ha hecho grandes cambios en mi vida, al punto de que hace ya 30 años que estoy predicando la palabra de Dios y tratando de decirle a otros lo que yo mismo encontré, a un Cristo Jesús que es mucho más grande que cualquier religión. A veces lo queremos encuadrar en una religión y a fuerza lo queremos meter ahí, catolicismo, protestantismo, quién sabe qué, presbiteriano, no sé qué, no sé cuánto, y ahí está. No, Señor, está mucho, mucho más arriba que cualquier religión. Él es el Dios poderoso que quiere tener una relación personal con nosotros, uno a uno, y quiere hablar con nosotros, quiere comunicarse con nosotros, quiere decirnos y darnos respuesta a cada uno de los problemas grandes de la vida, preguntas que nosotros tenemos. Y en este pasaje vemos que Jesús es precisamente lo que Él vino a hacer. Han pasado ya 18 meses de que Jesús está predicando en su vida pública. Y esto es lo que hemos visto en todos estos capítulos anteriores del Evangelio de Lucas. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de la vida pública de Jesús, porque Él solamente estuvo en la tierra 3 años en su vida pública. Estuvo 33 en total, pero solamente 3 años en su vida pública. Y Él ha estado predicando Él solo. Él seleccionó a 12 discípulos que estuvieran con Él, que lo siguieran, los impactó con las cosas que Él hacía y lo han estado siguiendo por todos lados. Han dejado las barcas en donde ellos trabajaban y ahora literalmente viven con Jesús. Y Él les está enseñando. Y les está enseñando con su vida. Entonces, no solamente les pasa doctrina, sino que además ven cómo está trabajando Jesús. Él es el predicador. ¿Y a qué vino Él? El reino de Dios se ha acercado. El Evangelio está disponible para cualquiera. Y Jesús ha estado predicando durante todo ese tiempo. Pero ya le queda poco tiempo, sus 18 meses más. Es ahora tiempo de que estos discípulos empiecen a aplicar lo que ellos han estado aprendiendo al lado de Jesús. Porque muy pronto Jesús irá a Jerusalén a lo que Él vino. ¿A qué vino Jesús? A morir por nosotros. Ese es su vino. Algunos me dicen que vino a poner una religión, algunos nos dicen que nos vino a dar un ejemplo de cómo hacer las cosas. Eso es todo secundario. Él vino a morir por el hombre, porque la paga del pecado es muerte, y con tus pecados tú nunca entras al cielo, y el cielo está cerrado para ti. Hasta que Cristo paga por tus pecados y tú te apropias de ese pago para que puedas entrar al cielo. Porque los pecadores no entran al cielo. Y Jesús está preparando para pagar por el hombre. Y leemos aquí en Lucas 9:51. Muy pronto llegaremos a ese pasaje. Pero dice ahí, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía, había determinado con el Padre en concilio, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes del principio de los tiempos, crear al hombre,
sabiendo que el hombre iba a fallar, y en ese concilio Cristo dijo, no importa que falle, yo pago por él. Yo voy a la tierra en un momento determinado, que determinaron ellos mismos, Dios mismo, venir a la tierra y pagar por los pecados del hombre para que el hombre pueda tener compañerismo eterno con Dios. Y él vino a la tierra y él nace de una virgen. ¿Y por qué nace de una virgen? Es importantísimo que él nazca de una virgen. Es el único hombre en toda la humanidad que ha nacido de una virgen. Él nace de una virgen para no tener el pecado de Adán. Para que la sangre del masculina, que es la que lleva a la descendencia, no la tenga Jesús y pueda ser sin pecado. Porque si Jesús hubiera pecado una sola vez, pues él necesitaría un Salvador también, ¿verdad? Pero él no pecó nunca. Y tiene, por lo tanto, la posibilidad de pagar por el hombre, habiendo vivido la vida que el hombre debe haber vivido y se le requiere, pero no puede. Él es el sustituto. Yo vivo la vida tuya, Carlos, y muero por ti para que tú puedas tener vida eterna. Y eso es lo que él hace. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y eso es lo que él hace. Él está consciente de que muy pronto va a ir a Jerusalén y de que va a morir por el hombre, de que va a derramar toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él va a pagar por el hombre. El hombre va a hacer algo terrible con Jesús. La muerte más espantosa que te puedas tú imaginar la va a pasar Jesús. No solamente el hombre va a estar en contra de Jesús y lo van a insultar y le van a pegar y lo van a maltratar y lo van a clavar en una cruz y le van a hacer mil cosas, sino además, y peor que todo, Jesús estará clavado en una cruz por 3 horas, recibiendo toda la ira de Dios, porque va a estar pagando por mis pecados. Y Dios va a derramar toda su vida contra él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va a gritar Jesús. Y efectivamente, no lo puede llamar Padre. Le dice, Dios mío, porque no es Cristo el que está en esa cruz, soy yo. Él pagando por mis pecados. Él sabe todo esto. Pero al mismo tiempo quiere dejar bien fincado el pasar la batuta a sus discípulos para que ellos lleven el trabajo más adelante, porque Jesús solo estará en la tierra durante 18 meses más. Muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo. Él ha seleccionado a estas 12 personas. Lo vemos aquí mismo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y esos 12 hombres empiezan a acompañar a Jesús para aprender lo que Él les va a hacer que hagan después ellos cuando Jesús ya no esté en la tierra. Porque Jesús paga por el hombre, pero ¿quién le va a predicar a los demás? ¿Quién va a predicar a la siguiente generación? ¿Y quién va a predicar a las siguientes generaciones? ¿Quién predicará inclusive en el siglo XXI? Bueno, pues habrá una cadena de predicadores de descendencia para que la palabra de Dios continúe. Las buenas nuevas del Evangelio, de que finalmente el hombre sí puede llegar al cielo, basado en el sacrificio de Jesús en la tierra. Los está preparando, ellos están aprendiendo de Él diariamente para ser los futuros predicadores y los mensajeros de Dios. Ahora, pues viendo las credenciales de estos hombres, tú le dirías, oye Jesús, sí, pero
Oye, mejor te hubieras ido a la Universidad de Jerusalén. Ahí te hubieras agarrado a los doctores de la ley, te hubieras agarrado a los mínimo estudiantes de puros 10 o algo así, ¿verdad? Pero realmente agarraste a 12 que no haces uno con ellos. Son pescadores, son gente iletrada, son gente cobarde, son gente que no tiene carácter. Y efectivamente así fue. Pero Dios en su sabiduría escogió a esos 12. Porque dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Él agarra a 12 personas totalmente ordinarias, de la clase hasta baja, podríamos decir, para hacerle ver que el trabajo es de Dios mismo. Él es el que transforma personas y las hace los grandes predicadores de la historia, y no los grandes hombres que, llenos de orgullo, no podrían ser realmente útiles para Jesús. Y así están estas personas, están aprendiendo de Jesús. Aquí empieza la transición de pasarles la batuta, que Jesús ha estado haciendo milagros, Él ha estado predicando, ellos han estado callados, ellos están aprendiendo. Pero en este momento dice Jesús, se acabó la escuelita, ahora vamos a la práctica, y ustedes van a empezar a hacer lo que yo también he estado haciendo. Un curso verdaderamente intensivo, que aún después de los 3 años, cuando Cristo ya está siendo acusado ante Pilato y ante Herodes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Ninguno de ellos pasó la prueba. Pedro dijo, por favor, yo muero contigo. Y Jesús les dice, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por favor, ¿cómo crees? Y eso pasa. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se fueron, ¿verdad? Ninguno pasó la prueba. Juan 20, 19. Juan 20, 19 dice lo siguiente. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Los discípulos huyeron cuando Jesús fue apresado, tenían miedo que ellos también fueran arrastrados en todo esto, y se fueron. ¿Y dónde se fueron? Se fueron a esconder. Y cuando Jesús una semana después los visita de una manera milagrosa, ya resucitado, ellos están con miedo, ellos están encerrados, ellos no quieren saber nada, ¿sí? Porque han fallado. Oye, tú vas a ser el predicador, ¿cómo es que andas el primero que corres? Pues, ¿qué pasó? Te pongo una pruebita de lo más sencilla y tú no das una. Bueno, esa clase de gente es la clase de gente que tenía Jesús. Y podríamos decir, oye, Jesús, pues va a fracasar el cristianismo. Pues mira nomás a quién escogiste, la verdad. Pero cuando llega el Espíritu Santo sobre estos hombres, allá en Hechos 2, las cosas cambian. Y el poder de Dios entre estos hombres, se acaba el miedo y empieza la predicación con mucho poder de estos hombres. Ahí en el capítulo 2 de Hechos, Pedro empieza a hablar, nadie se sorprende de cómo esta persona iletrada habla tan bonita y cómo inclusive los que lo están oyendo, porque era día de fiesta, lo escuchan a Pedro en su propio lenguaje.
Ay, Pedro hasta habla idiomas, fíjate, ¿cuántos habla? Ninguno. Dios hacía que los demás escucharan a Pedro. Y tenía ya un gran poder. Y ellos empiezan a hacer lo que Jesús había estado enseñándoles a ellos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús hablando a los discípulos cuando ya ha resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira que sí lo hicieron. Estos hombres empezaron a predicar, empezaron a alborotar todo el mundo romano, y bueno, después todo el mundo, de tal manera que el cristianismo se empezó a extender de una manera sorprendente, maravillosa, espectacular, y ha llegado inclusive hasta nuestros días. Y llegará hasta el fin del mundo, porque las puertas del Hades prevalecerán contra las cosas de Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, en el versículo 6, Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es cierto, el cristianismo trastorna el mundo entero y ha prevalecido a través de los siglos y prevalecerá, porque Cristo así dice que va a ser. Y empezó con estos 12 hombres. 12 hombres que no son sino nada más el prototipo de los hombres que captura Jesús para sí. Empezó con ellos. Después fueron sus discípulos, y los discípulos de los discípulos, y los discípulos de los discípulos de los discípulos a través de los siglos, hasta llegar al Pedregal de San Ángel, aquí en el siglo XXI, siendo nosotros también discípulos de Jesús. Y en este pasaje, como que el pasaje es para nosotros. Yo me identifico con él. Yo soy un discípulo de Jesús. Yo recibí a Cristo en mi corazón. Y Él quiere que yo haga lo mismo que Él enseñó a sus discípulos. Pedro realmente no es diferente a mí. A veces cuando oímos esos títulos tan grandes de San Juan, San Pablo, no, realmente pues son muy altos para mí, y no es cierto, es Pablo, y tuvo 300 broncas y aquí las pueden leer, lo mismo que yo, pero fue usado poderosamente por Dios en su tiempo, y Dios quiere usarte a ti también poderosamente en este tiempo loco en donde tú puedes trastornar el mundo entero y decirles que van a hacer esta destrucción, que realmente el camino es al revés, es seguir a Jesús. Así que, pues Jesús empieza el entrenamiento práctico. Ahí lo dice al empezar este pasaje nuestro que estamos viendo aquí en Lucas capítulo 9, en el versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar. Váyanse a predicar. ¿Yo? ¿Quieres que yo predique? Oye, pues yo no sé nada, yo vengo aquí contigo y yo te cargo el agua y pues te lavo los zapatos, pero yo predicar, oye, no, pues ¿cómo crees? No, sí, es exactamente que para eso te traje yo aquí, para que tú sigas mis pisadas y seas tú cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Seguidor de Cristo, pequeño Cristo, imitando a Cristo. Ese es el cristiano. Tenemos que hacer lo mismo que Él hizo y nos ha enseñado. Todo cristiano, pues, está requerido a pasar por esto, el entrenamiento, y luego a ser el predicador. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, que dice así. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y predicad
y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién les está diciendo Dios esto? A sus discípulos. Y a los discípulos de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, pero está diciendo a mí. Quiero que vayas a todo el mundo a predicar. Inclusive el miércoles fuimos, ¿hasta dónde fuimos? Hasta Santa Fe, imagínate nada más. Llevaba mi pasaporte por si me lo pedían, pero bueno. Y allá hay muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. Y en Costa Rica, y en Alemania, y en Francia, y en China, y en todos lados. Y los predicadores somos tú y yo. No tiene Dios más, ¿eh? Él podría enviar a sus ángeles, pero no envía a sus ángeles. Él envía a hombres redimidos, cambiados, transformados, para llevar el mensaje a los demás. Y que los demás, al identificarse con nosotros, pues hagan lo mismo. Y vengan a Cristo. Perdón. Y vengan a los pies de Jesús. Bueno, qué tristeza. Qué tristeza entonces que estamos realmente confundiendo el cristianismo. Pensamos que el cristianismo es para que Dios me ayude a mí. Dios, por favor, mira si vengo desesperado, necesito que me resuelvas esta bronca, y la otra, y bueno, tú sabes todo, y Dios ayúdame. Y Él lo hace con mucho gusto, como un padre lo hace con un bebé. Pero ese bebé no se puede quedar bebé. Sería terrible que tú tuvieras un hijo de 30 años y le estés sosteniendo el biberón. Fue muy bonito cuando tenía un mes. Ay, chiquitito y no sé qué. Pero a los 30 años, ¿verdad? Sí sería muy vergonzoso. Él tiene que crecer. Él tiene que hacer lo mismo después con otros bebitos. Y es muy triste ver cómo los cristianos, muchos de ellos, se quedan bebitos. Y pasan los años y se quedan bebitos. Y nunca hacen nada de lo requerido que Jesús quiere para ellos. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad en este siglo XXI. Pedro ya no está. Pablo tampoco, ni los discípulos de ellos. Hace mucho que se fueron. Sino que ahora nosotros somos los discípulos que debemos llevar el Evangelio a todo México, a todos lados. Sabiendo que hay grande dolor, que hay gran sufrimiento, que realmente la gente allá afuera está como ovejas perdidas, que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínate cómo están las cosas ahora, en este siglo XXI. El maravilloso siglo XXI de las computadoras, de los celulares y de los grandes avances tecnológicos. Y el hombre no ha avanzado nada. Sigue igual de perdido que cuando estaba en las cavernas, peleándose uno contra el otro, con un profundo vacío, porque no encuentra la solución de la vida. La solución de la vida es Cristo. Esta semana se me informó de 2 suicidios. 2 suicidios de personas jóvenes que no encontraron la solución en sus casas y sus familias y no sé cuánto. Y que bueno, ahora sus papás están muy sorprendidos. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que pasó esto? Pues ¿dónde has estado todos estos años? Viviendo para ti mismo, no poniendo atención a tus hijos y mucho menos dándoles a tus hijos los verdaderos valores de la vida, ¿no? Como esta persona en el estudio allá de Santa Fe que me decía: no me interesa, no tiene ninguna utilidad para mí, no tiene ninguna utilidad para ti. Pues tienes todo volteado. Tienes todo volteado porque son los verdaderos valores para nuestra vida y para nuestros hijos.
y vienen de este libro. Porque ni siquiera el mayor de los psicólogos podría haber hecho que tus hijos no hicieran eso. El psicólogo necesita psicólogo. Él está igual de loco. Necesitamos a Cristo. Él es la respuesta. Y entonces Jesús se prepara discípulos para que llevemos estas buenas nuevas por todos lados. Por eso esta noche este pasaje se llama el perfil de un cristiano. Vamos a ver cómo en este pasaje Dios nos dice qué es lo que Él quiere de sus discípulos, si es que tú eres uno de sus discípulos. Número 1, te voy a dar 4 o 5 cosas y bueno, ya se me fue el tiempo, no importa. La primera cosa, la más importante, ¿cuál crees tú que es el requerimiento más importante, la urgencia más grande que tiene Dios a través de sus discípulos para llevar al mundo? Es muy fácil, proclamar el Evangelio. Jesús es lo que Él hacía. El reino de Dios se ha acercado. Agárrate de las buenas nuevas. Ya no hay el problema del pecado. Cristo ya lo pagó por ti exclusivamente. Y puedes tener la seguridad de ir al cielo. Proclamamos las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que dice el pasaje. Los envió a predicar, versículo 2, ahí en Lucas 9. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ciertamente estamos enfermos. Nomás mira lo que está pasando ahí afuera. Estamos muy enfermos. Todos. Hay una verdadera desquiciamiento del alma, que después se traduce también en enfermedades físicas de toda índole. Pero hay algo profundo que el hombre no tiene y lo busca, ¿eh? Él busca comprar un automóvil nuevo, él busca, ahí con Ricardo, él busca, pues no sé, irse a París, a ver si por allá, ¿verdad? Y los parisinos quieren venir a México, a ver si tal vez, a lo mejor, pueden llenar ese vacío. Pero el mundo no te puede dar lo que no tiene. No te puede llenar tu vacío. Traemos un vacío del tamaño de Dios, así de grande. Y entonces es Dios el único que lo puede sanar, que lo puede llenar. Y nosotros vamos y les decimos, déjame contarte mi historia, déjame decirte cómo es que yo encontré un Dios vivo, un Cristo vivo con el cual yo tengo comunión todos los días. Un verdadero Dios que transformó mi vida, que me dio una vida nueva y que ahora sí hay contentamiento, sí hay algo por qué vivir. Ven, yo te invito. Y bueno, estamos invitando todo el tiempo a mucha gente, ¿verdad? No, gracias, mira, tengo que ir a lustrar mis zapatos y es muy importante eso. Y qué pena, pero no puedo esta semana. La semana entrante, no, tengo que comprar unos lápices y no, la papelería está cerrada. Pues, tantas prioridades tan importantes que tienes que... Pero así es. Y no quieren escuchar lo maravilloso del Evangelio. Pero no es cierto, sí hay muchas personas que sí lo escuchan. El trabajo prioritario de todo cristiano es llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, había una urgencia muy grande de llevar estas buenas nuevas a mi familia, a mi padre, a mi hermana, a mi madre. Yo fui hasta Mexicali, que es donde estaban viviendo, para nada más decirles las buenas nuevas del Evangelio. Y mi mamá me dijo, no, por favor, yo voy a la iglesia todos los días y no sé qué, y no sé cuánto. Y, bueno, está bien, pero yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Años después ella aceptó a Cristo en su corazón y lo tomó como el Salvador personal de su vida. Y finalmente murió en Cristo. Sí, tenemos una urgencia de llevar el Evangelio por todos lados. Es un deber. Y dice Pablo, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Lo dice ahí en 1 Corintios. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogara a través de nosotros. 2 Corintios 5:20 es lo que dice. Somos sus embajadores y vamos llevando y regalando pasaportes de ciudadanía eterna a todo aquel que quiere. Que son pocos los que lo reciben, pero ciertamente sí lo estamos ofreciendo. Proclamar
proclamar de boca. En esos tiempos no había la televisión y la radio y todo. Ahora puedes proclamar y pones el canal de la televisión y ahí está. No, en esos tiempos, ¿cómo se proclamaba? Pues con un anuncio de boca, ¿verdad? Ibas y gritabas: señores, pónganme atención, por favor, miren, déjenme decirles algo muy importante, algo muy, muy importante. Eso es lo que Jesús hizo. Él iba por todas las aldeas, él iba por todos los lugares. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Realmente hacía dos cosas nada más, proclamaba el Evangelio y sanaba enfermedades. Porque ahorita vamos a ver que esa es otra de las señales: compasión hacia los demás. ¿Sí? Pues bien, pues esto es lo que hacía Jesús. Y así Él manda a los apóstoles a que hagan lo mismo. Vayan y prediquen. Nadie le va a hacer caso, no importa. Se van a burlar de ti, te van a rechazar, te van a decir: ay, este santurrón ya viene con sus cosas y piensa en qué, y nos agüita aquí la fiesta, estamos empezando aquí con el tequilita y tú llegas: ay, por favor. Bueno, no importa, tú échale los kilos. Tú ve allá y diles, ¿no? Que bueno, a mí me decían San Carlos y todavía. Yo voy al club y parece que tengo lepra, ¿no? Ahí viene este cuate, y ya sé de qué va a hablar. Nos agüita los chistes que traemos, ¿no? Bueno, así. Ellos harían ese trabajo. Y Jesús les dice: vayan primero a la casa de Israel. ¿Que los gentiles, que los no judíos, no es para ellos el Evangelio? No, sí lo es. Pero mira, primero ve a la casa de Israel, son los tuyos, son tus hermanos. Te van a tirar de tomates, Pero bueno, vas a aguantar más o menos. Primero empieza con tu vecino, primero empieza en tu casa, empieza con tus padres, con tus tíos, con tus amigos. Diles de Jesús y cómo está realmente cambiando tu vida. Y bueno, eso es un gran privilegio que hagamos eso, y de vez en cuando sí tenemos personas que dicen: yo quiero, dime dónde, yo pago lo que sea, a mí no me importa. Y bueno, vienen a Cristo, que sí los hay, porque la gente sí está desesperada realmente por saber acerca del Evangelio. Dice el Proverbio 11:30, el que gana las almas es sabio. Qué bonito, ¿verdad? Poder anunciar el Evangelio a otras personas. El que gana las almas es sabio. El que trae las almas a Jesús. El que lleva a las personas y le dice: mira, yo no te puedo ayudar, yo no soy nadie, pero te voy a presentar a Cristo. Mira, habla con Él directamente. Yo te digo lo que dice la Biblia. Y invítalo a tu corazón para que recibas el amor de Dios. Eso es ganar las almas, ¿no? El que gana las almas es sabio. Este miércoles que estaba yo allá en Santa Fe, esta persona me dijo: Carlos, hace 7 años que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y yo le tenía miedo al mundo. Yo no podía hablar, porque me iban a decir de cosas, que estaba loca. Y por 7 años yo callé y callé. Pero he cambiado, he perdido el tiempo. Y ahora no me para nadie. Ya fui con la vecina, ya fui con el otro lado. Y bueno, son unas torres ahí donde hay, creo que 50,000 familias ahí. Pues se está repartiendo y está hablando de Cristo por todos lados. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo no vamos a hablar de Cristo si la gente está desesperada por tener una verdadera solución para su vida? Entonces, el perfil de un cristiano es que proclama el Evangelio, que no se calla, que no le importa. Es como Bartimeo. ¿Te acuerdas de Bartimeo? Que cuando el ciego, que cuando pasa Jesús, grita: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para que Jesús le oiga. Y tú le dices: ay, cállate, ¿qué está pasando una persona importante aquí? No, y sigue gritando. Y no hay quien lo pare hasta que Jesús dice: ¿quién me está gritando? Traigan a esa persona. ¿Sí? Y así debemos también nosotros predicar el Evangelio con esa fuerza. Y decir a las personas: si tú no escuchas, si tú no quieres, pues es bronca tuya. Pero quede claro que sí te lo he anunciado, que te he dicho acerca de Jesús. Número 2, es la segunda cosa: manifiesta compasión. Un cristiano manifiesta compasión, tiene un corazón tierno, tiene un corazón de misericordia, está listo para ayudar a otros. Y esto es lo que Jesús dice, ¿verdad? Dice que ellos recibieron poder y autoridad para sanar enfermedades. Dice: sanar a los enfermos, el versículo 2 dice aquí. Y entonces ellos van,
con la señal exterior de un verdadero siervo de Dios, que es compasión, que Jesús da abundantemente y sin medida. Jesús quiere que tú tengas un corazón conforme al corazón de Dios. Y que realmente te duelas por las personas y veas cómo éste está sufriendo y aquel tiene una pena muy grande y no saben cómo moverla. Y tú le dices, mira, déjame decirte dónde. Cristo te consuela, Cristo te saca adelante, Cristo te da esto y te da lo otro. Y bueno, muchos atienden esto. Y realmente gastamos nuestras vidas llevando esa compasión a otros, porque nosotros mismos la recibimos. Hubieron personas que se preocuparon por mí, que me insistieron, hasta que yo recibiera a Cristo. Y estoy muy agradecido con Dios por ello. Y cuanto más el yo no hacer lo mismo. Y entonces, ¿cuántas veces he invitado a tantas personas, verdad? Ven. Y yo le digo, mira, te he invitado tanto que hasta por vergüenza debes decirme que sí una vez, ¿verdad? Y bueno, no sé, es bronca de ellos, ¿no? Una vez me dijeron, oye, estás invitando tantos que no van a caber en tu casa. No, no es cierto, porque la mayoría te dice que va a venir, pero no bien, ¿sí? No bien. Y es muy triste, porque es muy grande lo que pudieran ellos estar recibiendo. Dios nos capacita para este gran, glorioso trabajo de compasión a pesar de nuestra vida egoísta. Somos muy egoístas, esto es para acá, yo también soy súper egoísta, pero es Dios el que te empuja y te dice, ve y predícales, ve y diles. Me acuerdo de esta persona ahí en Lindavista, hicimos estudios en su casa, ya se cambió, lo dimos por años, fueron como 6 o 7 años, todos los martes, 7 de la noche, estudio en Lindavista. Iban 7 o 8 personas. Y me decía el de la casa, oye, qué pena, vienes desde el sur hasta acá y a veces somos muy poquitos y no sé qué. Bueno, Dios me trae a que yo venga, y aunque sea una persona, es importantísimo este mensaje. Como Dios fue muy importante para mí y me trajo el mensaje a mí mismo. Bueno, pues los apóstoles, dice aquí, que recibieron poder, recibieron autoridad para predicar de esa manera, ¿sí? Y tú tienes, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú tienes ese poder, tú tienes esa autoridad y hablas con tal fuerza que mínimo las personas se impactan, ¿eh? No sé si te lo van a aceptar, pero por dentro, bien que te impacta. Su conciencia de esa persona está de tu lado. Lo que pasa es que ahí la tapa, no sé qué, no es cierto, yo soy muy macho y no sé cuánto, ¿no? Pero no es así, no es así. Realmente sí hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en la vida de las personas y tú puedes llevar el mensaje a otros. Dice la Biblia, porque dando es como recibimos. Y los cristianos aprenden a dar. Cristo los lleva a dar, les da ese poder, les da esa autoridad de llevar el Evangelio a otras personas. Número 3. No solamente proclamamos el Evangelio, no solamente derramamos o manifestamos compasión, sino inspiramos confianza. Y proyectamos fe. Aquí en el versículo 3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No te preocupes. ¿Qué es lo que vas a comer mañana? No te preocupes. Yo soy el dueño del universo y te hago encontrar billetes de 1000 pesos si me da la gana en este momento. Ya. Tú predica el Evangelio. Y aprendemos a hacer eso, a confiar en Dios. Él resuelve todo. ¿Y cuántos de nosotros podemos atestiguar cómo Dios ha resuelto nuestra vida para las provisiones diarias, para que nosotros estemos predicando? Yo me acuerdo perfectamente, yo tenía ya varios años que quería servir a Cristo y no podía en la empresa, y un día dejé la empresa. Oye, ¿de qué vas a vivir? No sé. No es problema mío. Mi padre, que él se preocupe. Yo no sé, yo nomás le pido y él me va a dar. Y así debe de ser, ¿sí? Eso no quiere decir que no seamos diligentes con nuestro trabajo, con nuestras cosas, pero no vivir por ello. Yo tengo un padre, y mi padre es el dueño del universo.
¿Recuerdas cuando era chiquita? Le digo a mi papá. Mi papá trae la chequera y saca ahí los 28 pesos, ¿no? Y tú dices, mi padre es un dueño del universo, así es que la verdad, yo no tengo ningún problema. Él resuelve todo. Y por eso le dice a sus discípulos, no acumulen, no lleven, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. Yo, que le doy de comer a todas las bestias del campo, también te doy a ti. No hay ningún problema. Inspiramos confianza. Le decimos a la gente como Dios puede sacar las cosas adelante. Había este predicador allá en Inglaterra, se llamaba J.C. Stott, y entonces este señor decidió seguir a Cristo. Y entregó su vida a Cristo, pero tenía un gran problema. Tenía mucho dinero. Y dijo, ¿sabes qué? El dinero me va a estorbar para servir a Cristo. Y entonces regaló todo su dinero. Y el abogado dijo, oye, ¿estás seguro? O sea, déjate tantito para comer mañana. Y se estaba casando. Y entonces sí guardó los muebles de su casa para su nuevo matrimonio. Y su mujer, que también era igual de fuerte que ella, dijo, no señor, Cristo proveerá. Y se fueron a la China de misioneros. Hicieron una labor preciosa durante muchos años. Y regalaron todo. Porque querían servir a Cristo y darle confianza a los demás de que Cristo hace milagros, de que Cristo puede con todo. Y el cristiano hace eso. Yo confío en mi Padre, porque mi Padre, que está en los cielos, dueño de todo, Él nunca va a fallar. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, que ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sí? Dios quiere que tú ejercites tu fe, tu confianza en Él, para que el mundo vea que Cristo es muy real en tu vida. Y bueno, pues hemos visto 3. Hemos visto que el perfil de un cristiano es que proclama la palabra de Dios. El cristiano también demuestra, manifiesta compasión a los demás e inspira confianza con mucha fe que él tiene de Jesús hacia él. Y bueno, pues aquí lo vamos a tener que dejar. Falta todavía un buen tramo y me estoy comiendo la mitad para ver si acabamos. Pero pues no, pues si no me dices, oye, no, pues dámelo todo, como que me das un cachito nada más. Entonces, vente la semana entrante y te doy las otras 3 cosas que tiene el perfil de un cristiano. Pero sí quiero decirte una cosa. El cristiano, el que va a llevar la predicación a la persona aquella, no somos las personas que venimos a oír. El predicado es él, es la boca de él. Yo nomás vengo y qué rico, y escribo, y ya, y me voy a mi casa. Y si tengo una persona ahí, pues ve con Carlos, ¿no? Si te ayude él. No, señor. Yo me acuerdo que yo también me sentaba en uno de sus lugares. Yo tenía escasos 8 meses en Cristo. Con problemas llegaba ahí a buscar los versículos. Y este predicador, yo predicaba los miércoles en mi departamento, porque yo puse mi departamento para que ahí invitáramos personas. Y esa noche, ese miércoles, 8 de la noche, llega el predicador corriendo. Me dice, Carlos, tengo que ir al aeropuerto. Ay, diles algo. Y se fue. Oye, ¿cómo que diles algo? Fue mi primera predicación.
Esa vez yo estaba leyendo un libro muy bonito, que ahí lo tengo, Aventuras en la Oración, que me gustó mucho. Y pues no sé qué dije. Pero bueno, pues yo di el estudio. Y empezó una gran aventura. No solamente de tomar yo lechita, sino empezar a darle lechita a otros. Maravilloso. Inclusive me gustó. Y le dije al predicador, pues ahora predico yo. Ay, no. Sino que poco a poco Dios fue haciendo que predicara. Eso es lo que debemos de hacer. Por eso no me gusta así que haya 1000 personas ahí y todas se sientan. No, Señor. El predicador es tú y yo, y no hay más. Y tenemos que prepararnos para llevar el Evangelio a otros y ser esos discípulos de Jesús en el siglo XXI. Vamos ahora. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por darnos una Biblia. Una gran esperanza para nuestro corazón. En ella encontramos que podemos tener seguridad de vida eterna. Aquí mismo, hoy mismo. En ella encontramos que podemos ser tus predicadores. Dios, en esta noche te pido por las personas que están aquí y si hay alguna de ellas que no ha entregado su vida a Cristo, que no le haya abierto su corazón a Cristo para que Cristo sea el Señor y dueño, pues que lo haga esta noche. Le pido a Jesús que entre a su corazón para que empiece esta gran aventura de tenerte como el Señor y ser cristiano, seguidor de Cristo. Te pido por estas personas y llévanos, Señor, a que prediquemos este Evangelio por todos lados, por todo México. Hay gran necesidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9, titulado El perfil del cristiano, celebrado el 21 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, pues esta mañana yo estaba realmente muy contento. Estaba yo precisamente meditando un poco sobre la realidad de este estudio y yo le daba muchas gracias a Dios de ser uno de los privilegiados. ¿Cuántas personas hay en esta tierra? Pues serán 7,000 millones o no sé cuántas. ¿Cuántas de esas personas tienen a Cristo en su corazón? Pues estamos reduciendo el número sustancialmente. ¿Cuántas de esas personas que tienen a Cristo en su corazón, que ya es un número más pequeño, han estado siguiendo a Jesús y dedicando su vida para seguirlo a Él? Y realmente le decía yo a mi esposa Karina que me sentía muy feliz, que me sentía yo muy especial de que sea Dios el que a través de sus 35 años, a pesar de mis caídas, a pesar de inconstancias que he tenido, etc., Él ha sido fiel en mantenerme en la palabra de Dios, en mantenerme en el alimento de la palabra y en la aplicación de la palabra para mi vida. ¿Qué hubiera sido de mí
si Cristo no hubiera entrado en mi corazón hace 35 años? ¿Qué hubiera sido de mí si, habiendo yo oído de Cristo y supuestamente decir, sí, yo quiero a Cristo, y luego apartarse, pues hubiera sido suicidio? Y me preguntaba también, ¿cómo le hace la gente allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón? Que la Biblia yo nunca la había leído, y realmente me impactaba lo que estaba diciendo él en la Biblia. Y el versículo que él agarró está en Mateo capítulo 11 y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo iba a pelearme con él, decirle mis cosas. La verdad es que muy pronto yo ya tenía otra actitud. Hablaba tan bonito, no quería interrumpirlo. Pero en ese momento sí le dije, ese versículo es el mío. Yo tengo 33 años y soy la persona más cansada de la tierra. Yo ya viví 90, ya tengo 1000 broncas. Entonces dice aquí, venid a mí. Pues ven a Cristo, Carlos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Esa noche yo invité a Cristo a que entrara a mi corazón en la desesperación de mi vida. No lo hice con él porque también mi orgullo tenía, sino que él, después de terminada la reunión, pues yo me fui a mi casa y allí en la recámara, yo solo, mi hermana no estaba, vivía ella conmigo, y no estaba en ese momento para que ya no me fuera a preguntar cosas, pero allí en la recámara yo solo hablé con Dios. Dios, si tú existes, porque yo no sé si existes, yo no sé ni dónde estoy. Si tú existes, yo quiero ese cambio. Yo quiero una vida nueva, yo quiero tener esa fuerza, ese gozo, esa profundidad, esa seguridad que yo veo en estas personas y que yo no tengo. Bueno, yo no sabía que yo estaba hablando con Dios y que Él me estaba escuchando. Esa noche yo recibí a Cristo en mi corazón y mi vida cambió. Y llevo 35 años que no doy crédito a las cosas que Él ha estado haciendo en mi vida. Con mucha paciencia, con mucho amor, recogiéndome de todos mis tropiezos cada rato, pero con gran misericordia Él ha hecho grandes cambios en mi vida, al punto de que hace ya 30 años que estoy predicando la palabra de Dios y tratando de decirle a otros lo que yo mismo encontré, a un Cristo Jesús que es mucho más grande que cualquier religión. A veces lo queremos encuadrar en una religión y a fuerza lo queremos meter ahí, recarga, o yo, de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de que no oigo tales cosas? Y procuraba verle. Bueno, han sido 35 años caminando con Jesús, 28 de febrero de 1977. Uno quiere hacer toda una fiesta la semana entrante, ¿verdad? Recordar con mucho cariño, con mucha gratitud, ese evento tan espectacular. Esa noche que yo fui a ver a este predicador, porque yo no estaba dispuesto a ir a un estudio, jamás. Yo no me iba a humillar a ir a ver con los cristianos, a ver qué decían y ver qué hacían. Y me invitaron muchas veces, pero yo no quería ir. Pero como tenía tantos problemas, estaba realmente en el fondo, en esos días, estaba muy mal, aunque el mundo decía que yo tenía todo. La verdad es que estaba yo muy mal por dentro, y entonces sí accedí a través de que mi hermana me insistió y me insistió y me insistió a que yo fuera a ver a este predicador en su casa y platicar un poco con él. Le advertí a mi hermana que yo le iba a decir mis cosas a ese predicador y que a lo mejor no le iban a gustar lo que yo pensaba de Jesús y de toda esa religión, cualquiera que esa fuera. Pero en el fondo yo había visto cambios muy importantes en mi hermana. Ella tenía 6 meses que decía, había recibido a Cristo en su corazón. Y era un cambio espectacular. Ella vivía conmigo y yo conocía todos sus inconstancias y problemas y cuánto. Y de repente un cambio espectacular que ningún psicólogo, ninguna persona de esta tierra podía haber hecho.
Era una persona cambiada, me impactaba mucho en medio de los terribles problemas que yo traía. Yo traía 1000 broncas porque era la devaluación de Echeverría y en México, bueno, mi empresa traía, y yo también, de cabeza todo. Y ella me hizo cita. Carlos, ven con él, dile lo que quieras, él aguanta parejo. Y bueno, pues ahí fuimos ese 28 de febrero de 1977 a las 7 de la noche. Soy puntual, llegué bien, y dije, pues no sé, a lo mejor es una casa ahí con focos rojos y, no sé, humo negro, quién sabe qué traerán ahí, ¿verdad? Y llegué con un poco de inquietud, pero no, yo vi una casa muy bonita, una casa normal, allí en la colonia Nápoles, y toqué la puerta y él mismo, esta persona, unos 60 años, muy guapo, muy bien vestido, el pelo ya blanco, me recibió y me apretó la mano y me dijo, Carlos, qué bueno que viniste, pásale por favor. Y yo vi en él un brillo en sus ojos, el mismo brillo que traía mi hermana. Y yo dije, bueno, pues no sé, a lo mejor toman algo. No sé. Yo no sabía qué pensar, pero con mucho calor, con mucho entusiasmo me recibió y me llevó a su despacho y sencillamente abrió la Biblia. Y me dijo, Carlos, realmente es muy sencillo. No tenemos que darle muchas vueltas al asunto. Tú estás muy mal. Y ya le contó mi hermana todas mis broncas. La verdad no le había contado nada. Tú estás muy mal y tu problema se llama pecado. Tú has vivido de la manera que has querido y Dios está arrumbado, no tienes ningún compañerismo con Él cuando tú fuiste diseñado para tener compañerismo con Dios. Y ese es tu problema. Y cuando tú lo resuelvas y hagas las paces con Dios, entonces tú tendrás una vida diferente. Y por una hora él abrió la Biblia y me estuvo contando, no me acuerdo muy bien todo lo que dijo, solo me acuerdo de un versículo que él me citó. Claro que me citó varios y cada vez que lo citaba, retumbaba por dentro todo, porque son, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo resuelven los problemas diarios de este infierno, de este manicomio en donde realmente estamos viviendo? Manicomio tal que a veces hasta te contamina y tú ya eres también parte de los locos. Bueno, te tienes que poner a leer la Biblia otra vez, pero sí, espérame tantito porque ya me estoy volviendo igual a ellos. Está el mundo realmente al revés y la solución es Cristo. No puedo concebir, me pasó esta semana de una persona que me dijo muchas gracias, no me interesa, yo tengo otra manera diferente de pensar y no sé qué y no sé cuánto. Y yo decía, no puede ser, te están ofreciendo el gran banquete de la vida de parte de Dios y tú dices, no gracias, no puede ser. Sí tienes que estar bastante loco para no tomarlo. Aquí en la palabra de Dios, en esta noche, vamos a ver un pasaje en el capítulo 9, empezando desde el versículo 1, y lo he llamado el perfil de un cristiano. El perfil de un cristiano. Capítulo 9 de Lucas, la palabra de Dios dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el